Buenas tardes. Vamos a continuar eh, la disertación sobre Miguel Ángel, su entorno, sus cambios, en su manera de expresarse. Ya como habíamos dicho en el anterior bloque, que fue ese periodo de juventud, hoy vamos a ver madurez y vejez, donde están los trabajos impresionantes de la Capilla Sixtina y del juicio final. Eh, Miguel Ángel tenía un conflicto interno serio acerca de su espiritualidad. Él se une a una nueva religión con Victoria Colonna. Y esa religión quería ir en contra de las ideas de la religión imperante en el Renacimiento, que por Savonarola y luego el Lutero van en contra de ciertas estamentos y ciertas reglas que tenía la religión católica con la que no coincidía acerca de su espiritualidad, que pensaba que Jesús tenía que ser mucho más humilde. En cambio la humildad no estaba presente entre los papas. Eso es lo que proclamaba Lutero, una iglesia distinta, una vuelta a la Biblia. Ese conflicto interno le trajo también problemas para su expresión plástica, porque no era cristiana, sino la, la notaba demasiado profana. Y además su tendencia homosexual, que buscaba por ahí el desnudo masculino, porque buscaba el hombre, y de hecho se enamora de Tommaso Cavalieri. Vamos a ver entonces en el periodo de madurez, o el segundo periodo, nos vamos a conectar con las imágenes para que sea más fácil. Madurez, y acá comenzamos. Periodo de madurez en Roma, de 1505 a 1534, tanto el Papa Julio II, que le encarga su tumba, eh, primero, él hace un proyecto impresionante para que tenga 40 estatuas, pero resulta que Rafael y Bramante se ponen de acuerdo, Bramante como arquitecto y Rafael como pintor competitivo con Miguel Ángel dentro de la Comunidad del Vaticano. Le dicen a Julio II, ¿por qué no le das a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina? Entonces, Miguel Ángel, que no se creía pintor, él decía que era más escultor que pintor, y de hecho cuando pintaba parecía esculpir, porque las imágenes sobresalían con gruesos volúmenes. Cuando le dan esta capilla, casi, digamos, no lo acepta, pero era trabajo y era lo que él necesitaba para poder mantener a sus hermanos, su padre. Entonces le brindan en la Capilla Sixtina, que este es el exterior, y acá tienen cómo era originalmente, con un cielo azul, eh, de azul cerúleos, lapislázuli y unas estrellitas doradas. Y a los costados pinturas de Ghirlandaio, de Pinturicchio, de Rafael, hasta de Botticelli también por los costados. Esto no se toca, lo que él hace es la capilla, 1000 metros cuadrados de pintura pura, y donde él, habiendo sido pedido algo muchísimo más sencillo, él se propone hacer toda la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y además profetas y sibilas. En esta capilla de los 1000 metros cuadrados, luego más tarde pinta el juicio final, unos años más tarde, vemos cómo Miguel Ángel se propone realizar una tarea ciclópea, ¿no es cierto?, pintando figuras humanas prácticamente todas desnudas, son muy pocas las que están cubiertas, con un paroxismo, con una actitud de escorzos, de movimiento, impresionantes, que hacen que él haya estudiado en el Hospital de Santo Espíritu en Florencia, cuando Lorenzo el Magnífico lo tenía bajo su tutela, pudo estudiar cadáveres, entonces sabía muy bien los efectos de los músculos. Se divide en varias secciones esta Capilla Sixtina: las escenas del Génesis, lunetos y enjutas antepasados de Cristo, los triángulos profetas, las enjutas y pechinas con las historias de la salvación del pueblo de Dios. Para poder realizar este techo, él tenía que usar fresco. La pintura al fresco es con cal viva, arena, cal muerta, cenizas volcánicas, agua, y mientras está fresca la cal, tiene que pintar arriba, poner
el pigmento fresco, para que la pared lo absorba y de esa manera se incluya en la pared, queda estampado para siempre. Eso se llama pintura al fresco. Y a su vez él tenía que calcar el dibujo, entonces lo hacía en papeles, y los papeles enormes, porque hay figuras muy gigantescas, las iba calcando con puntitos, con el tema de calcado con pólvora negra, con la que iba dejando las siluetas. Cuando estaba disconforme, rompía el yeso hecho, rompía el anterior y volvía a empezar. Porca miseria es la manera de, digamos, de discutir o de comentar, hacer el disgusto que sentía al hacerlo mal. Estos dibujos son los previos bocetos que fueron vendidos luego a precios impresionantes. ¿Por qué? Porque en esa época no se vendían los bocetos, se vendían solo los originales. Entonces, los bocetos luego de Miguel Ángel llegan a tener un precio maravilloso. El arte requiere de infinita paciencia, decía, volver a empezar. La obra de arte debe parecer como hecha sin esfuerzo. Esa era la exigencia que ponía él en su arte. Sus bocetos fueron valorados y requeridos y se consideran obras maestras. Acá vemos el juego de musculatura aprendido en el Hospital de Santo Espíritu analizando cadáveres. Acá tenemos el Adán de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Todo esto un gran esfuerzo. Una de las obras más maravillosas es este Adán, creado por Dios Padre, en una especie de como de gran cerebro, no sé si ven como la forma de un cerebro, como que es el que le da la razón y el espíritu y la vida al Adán. Adán y Dios Padre, Dios Creador, se ven en una sola mirada, las miradas se juntan y los dedos casi llegan a juntarse en esa unión maravillosa de creador y obra póstuma, obra divina, que es el Adán de Miguel Ángel. El genio es paciencia eterna, ¿no es cierto? Es una obra que ha pasado, ha trascendido todo lo posible de hablar de maravilla entre la mano de Dios y el dedo creador, cómo pasa, cómo surge la creación, cómo pasa la divinidad al cuerpo humano. Y las dos miradas de Adán y de Dios, Dios paternal y Dios creador, y Adán sumiso y a su vez poderoso, joven, fortalecido. Acompañan a esta bóveda los muchos nudis, o sea, desnudos. Y acá es donde voy a hablar de los escorzos. Los escorzos son las posturas incómodas en las que pone Miguel Ángel a los hombres, estos hombres desnudos fortalecidos con esta musculatura casi ciclópea, casi hercúlea, como ven el hombro salido, las piernas dobladas, los escorzos incómodos de mujeres y de hombres, ¿no? Y estas miradas como sombrías, misteriosas. Esto es un manierismo incipiente. Todavía el manierismo no estaba instalado, pero estaba creciendo en el entorno esta nueva manera de pintar con mucho movimiento, mucha agitación. Miren ustedes, los nudi, llenos de nudis, y ni siquiera están en comunicación, cada uno está como metido en su propio ceño fruncido, en su propia sensibilidad, en su propio pensamiento, como estaba él realmente imbuido de pensamientos nuevos, distintos, no tan adheridos al cristianismo reinante, sino más bien esta nueva religión de la espiritualidad, y rompiendo también todo prejuicio con respecto a la desnudez, que fue muy criticada en su momento. Acá vemos las sibilas son profetisas, son anunciantes del futuro, pero antiguas, de la antigua Grecia. Lo que pasa es que acá él las sibilas las pone con los libros sagrados, con el Antiguo Testamento, como profetizando, anunciando la buena nueva, la venida de Jesús y su redención y su resurrección. ¿Ven? Los cuerpos femeninos de sibilas los hace de una manera sumamente masculina, cuerpos fuertes. Miren este brazo, esta Sibila Cumae, parece más un hombre que una mujer, una Sibila más bien viejita, entrada en años, con estos poderosos
estas piernas y estos poderosos músculos, que está sentada una, con una musculatura y tridimensionalidad que invade, que parece que va a sobresalir del techo. Este es el arca de Noé, que sabemos que Noé hace una barca y trata de huir gracias al anuncio de Dios del diluvio universal. Este diluvio nos muestra el gran situación de terribilidad de Miguel Ángel al realizar la huida, el naufragio, la gente queriéndose salvar. Las caras de las mujeres y de los hombres, heridos, niños llorando, ¿eh? Ante el diluvio. ¿Él será que veía el castigo por los pecados, criticando a la iglesia y a su corrupción? Y no hay ninguna duda de esto, que él estaba criticando a la iglesia con estos detalles de huida, de horror, de miedo, de espanto. La expulsión del paraíso, tenemos a Adán y Eva tentados por el demonio, que lo vemos al demonio, bueno, no como una serpiente real, sino como una mujer disfrazada de serpiente. De allí que la mujer a veces sea combinada con el pecado. Y acá vemos a Adán y Eva, los dos pecando, los dos tomando un fruto del bien y del mal. Y acá él, como a continuidad, la forma en que el ángel los echa y los expulsa del paraíso, la cara de miedo, de espanto de Eva por haber cometido un pecado. Es el pecado que también él sentiría por lo que estaba haciendo, por su vida poco fuera de la ley. Miren las caras que pinta, son caras de terror, de miedo, de angustia, de sobresalto, de ansiedad, de no saber lo que está por pasar, como un miedo al futuro, un miedo a lo que iba a ocurrir. Miren estas caras inclusive a veces demoníacas y en un lapsus como de infierno, envueltas como en un lago, como el Laoconte, en una serpiente envolvente que los está apretando, los está sujetando, los está advirtiendo de un final infeliz. El Papa le había encargado en el año 1505, el Papa Julio II, la tumba, pero resulta que la tumba, que tenía 40 personajes, hasta 40 años después no la termina. Él sigue construyendo la tumba, sigue haciendo por un lado el Moisés, por un lado los esclavos, por otro lado los seres celestiales, pero nunca se acaba, porque siempre Julio II y otros papas, que tuvo 6 papas que lo dominaron y le encargaron, le hacían realizar otras tareas. Finalmente, la tumba de 40 personas terminó estando así, ¿no? Con el Moisés, que era su gran personaje, que tiene la cara representando al Papa Julio II, luego Raquel y Lía, que son 2 santas que indican la vida contemplativa y la vida activa. En cambio, el Moisés es la vida de la fe. Recuerden que el Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, que luego cuando baja, desciende, encuentra a todos los fieles, los judíos, adorando otro, un vellocino de oro. Este bloque de mármol, miren ustedes la manera en que la tuvo que recurrir para que le entrara la pierna esta está hacia atrás, este brazo hacia adelante, poderosísimo, en un cierto como escorzo, la musculatura, la cara de enojado que tiene. Esta se encuentra en la iglesia de San Pedro in Vincoli, en Roma. Se fue realizada esta en 1515, pero fue emplazada en 1545. Miren ustedes la cara de Moisés, inclusive con el ceño fruncido, como mirando hacia el futuro, mirando hacia el más allá, pensando que el pueblo se estaba rebelando. Y por supuesto, el poder de esta imagen del Moisés con su fuerza también apolínea. La terribilità miguelangelesca, la terribilità es esto, mostrar la fuerza, el interior de Miguel Ángel, este divino espíritu que encierra obras divinas más que humanas, como relató Ascanio Condivi en su obra. Ascanio es otro escritor de la biografía de Miguel Ángel que yo leí y que habla de esto, de divinas más que humanas, estas obras.
Los esclavos fueron hechos para poner en la tumba, pero nunca se emplazaron en la tumba, porque cada vez que hacía un esclavo, después lo llamaban para otra obra, para continuar otra tarea. El esclavo rebelde es este. Ven ustedes que tiene una torsión brutal, un escorzo muy incómodo. El esclavo moribundo. Ya vemos ustedes en esto, no ya el equilibrio del Renacimiento, la serenidad. Estos esclavos tienen sufrimiento. Es el hombre que está sufriendo, el hombre del- de Italia, el hombre de este momento, que está sufriendo el entorno difícil desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista político por las terribles invasiones que estaba sufriendo Italia. Las imágenes parecen no finitas porque se ve el cincel eh, clavado en la piedra, como si el esclavo estuviera surgiendo de la piedra y no se puede desembarazar de la piedra, como si la piedra lo trajera hacia abajo y él quisiera surgir. Estos esclavos pertenecían a la parte baja de la tumba de Julio II, donde iba a representar lo terrenal. Luego en el medio, los que salvaban, los mártires, y arriba iba a haber lo celestial. Pues nada de eso ocurrió, quedó solamente Moisés con la Lía y Raquel. Acá está el saco de Roma, que les comentaba, el saqueo de las tropas alemanas y españolas contra el papado, Francia, Milán, Venecia y Florencia, que atacaron y atacaron Roma y anunciaban tiempos violentos. Inclusive tuvo que huir de Roma Miguel Ángel y volver a Florencia por este ataque, porque él también fue acusado de hereje. Y le dieron en Florencia otra tarea. 29 años después lo llaman para hacer el juicio final. Ya habían pasado 9 papas y comenzaron los turbios momentos de la contrarreforma. La contrarreforma surge después de Lutero. Lutero avanza con el luteranismo, con la separación de la iglesia, el cisma protestante, donde por las indulgencias que daban la iglesia, a los que daban dinero a la iglesia, era una corrupción que había en la iglesia porque las indulgencias te preparaban un lugarcito en el cielo. Y eso hizo nacer la contrarreforma, agitando así violencia y quema de brujas. El Papa Paulo III, ya ven que era otro papa distinto, le encarga entonces la escena del juicio final. Acá estaba pintada la Asunción por Pinturicchio, y la Asunción es reemplazada por el tema del juicio final que se inspira en el Dante, en la comedia, en la Divina Comedia del Dante, sobre todo la parte del infierno. Vamos a ver algunas partes y vamos a analizar cómo se mueve este juicio final, cómo debemos leer este juicio. Por un lado lo ascensional, y por otro el descenso a los infiernos. Y en el medio Jesús, mucho más grande que los demás a veces, y algunos santos mucho más sobredimensionados, porque son más importantes que otros seres que están o ascendiendo o descendiendo a los infiernos. O sea que está la ascensión, que es el premio, y el descenso, que es el castigo, el castigo. Acá ven entonces internamente cómo sentía Miguel Ángel el término del juicio, aquellos que se podían salvar adhiriéndose a la fe, a la espiritualidad, a la humildad, a la esperanza, y cómo los que se condenaban iban al infierno habiendo pasado una vida de placeres, de pecados, de caídas. Y vemos las 300 personas incluidas, entre angelitos, acá arriba hay angelitos con símbolos de la pasión. Es un pequeño esquema rápido de los personajes principales. El infierno, acá está la tierra, donde están surgiendo del entierro de las sepulturas, los salvados. Hay muchos santos, San Juan Bautista, San Andrés, San Lorenzo, San Bartolomé. En esta que está San Bartolomé con el cuerpo desollado, porque cada uno tiene el objeto con el cual fue martirizado. San Bartolomé tiene
El cuchillo para desollar y su piel desollada, y la piel desollada es la cara del mismo, de Miguel Ángel. Acá vemos otra manera de esquematizar, digamos, el juicio. Juicio final, los bienaventurados, luego de los bienaventurados, los ángeles arriba con símbolos de la pasión, y algunos que caen al infierno. Vamos a detenernos en la figura de Cristo, y la Virgen es la Victoria Colonna, su amiga, su íntima amiga, representando a la Virgen, que es la única vestida totalmente, y Cristo que tiene un paño, porque fue tan criticado por los desnudos que algunos tuvieron que cubrirse de paños durante un tiempo. Luego los paños fueron sacados. Esta iglesia fue en 1994, esta capilla, toda la capilla Sixtina y el juicio final, fueron restaurados, y al restaurarlos, por haberlos limpiado, los colores que descubiertos eran fuertes, el canllanto, este color tan expresivo, tan saturado del rojo, del azul, el azul que tanto amaba Giotto, el azul del lapislázuli, un azul de fondo donde están acá los libertos, los que están subiendo al cielo. Ven las mujeres sumamente masculinizadas. Por supuesto, la parte del infierno, en este sector, vemos hombres torturados por el pecado, torturados por el castigo divino, y acá lo vemos a Miguel Ángel en esta San Bartolomé teniendo desollado la cara de él mismo, o sea que él mismo se veía en el infierno, se veía desollado. Ahí vemos la cara de Miguel Ángel. Acá tenemos esta aterradora mirada, precipitados al infierno como racimos humanos. Miren ustedes esta circunvalación, como si fuera un torbellino, que van hacia el Averno es el infierno. En el infierno está la historia de los demonios, ¿ven? Como dice Dante, tratando de bajar al hombre hacia los infiernos. Acá vemos el maestro de ceremonias de Pablo III, Biagio de Cesana, con orejas de burro y envuelto en una serpiente. ¿Por qué? Este Biagio, maestro de ceremonias, se quejaba de que Miguel Ángel era un hereje, que mandó tapar a todas las figuras desnudas, porque era una contradicción estar pintando a las personas de la Iglesia del Vaticano en forma desnuda. Entonces les hace cubrir. Y él lo representa como Minos, el rey al que Caronte lleva al infierno. Miren las caras demoníacas alrededor, son verdaderos demonios horripilantes. Realmente tenía sus propios demonios, Miguel Ángel, en su cabeza. Biagio de Cesana, de Cesena. Acá vemos la barca de Caronte. Caronte es un antiguo personaje del Dante que lleva, llevando unas monedas, si le dan unas monedas, lleva a la gente hacia el infierno, hacia su final en el Averno. Segundo regreso a Florencia, acá realiza Los Esclavos. Los esclavos también tenían que ir algunos a la tumba, pero quedaron sin terminar. Se le llama a este tipo de esculturas non finito, quiere decir non finito, no terminados, como si estuvieran inacabados. Pero yo no creo que Miguel Ángel los haya hecho inacabados, sino que él quería hacer que estos esclavos estuvieran surgiendo de la piedra y queriéndose despegar de la pierna como de la piedra o del mármol sin apegados, como no pudiéndose despegar, como sufriendo el proceso de humanización del terreno que los atrae, de la tierra que los lleva de nuevo a su condición humana. Miren ustedes lo terrible de este esclavo Atlas, como sosteniendo algo que le pesa, la cara está sin terminar. Ustedes ven la diferencia de una piedad como la que hizo allá en el año 1598, 1599, 1498, perdón, y 1499, esa piedad perfecta, dulce, diáfana, y estos esclavos donde refleja un gran dolor, un gran conflicto interno. Este esclavo despertándose, acá está 2 metros 67 de altura, 1530 los dos.
Acá lo vemos otro más, San Mateo también. El planteamiento estético del maestro está completamente diferenciado de los demás. Está surgiendo de la piedra sin terminar el San Mateo, non finito, esbozo de la terribilidad. Esta idea de que está sugiriendo que se va a desprender y no puede desprenderse de su pasado, de su territorio, de su humanidad. Bueno, acá tenemos a Victoria Colonna en un dibujo que hizo Miguel Ángel para ella. Victoria Colonna era casada, luego enviudó, y era muy amiga de él. Los dos compartían la iglesia de la espiritualidad. En cambio, acá tenemos a Tommaso Cavalieri. Cavalieri era el muchacho del que él se enamora, un hombre, un noble precioso, joven, apuesto, al que le regala este dibujo, Rapto de Ganímedes, y también este retrato del muchacho, que lo ven hermoso, perfecto, como él amaba. El cielo hizo bien impidiendo la plena comprensión de vuestra belleza. Si a mi edad no me consumo aún del todo es porque el encuentro con vos, Señor, fue muy breve. Esto le escribió Miguel Ángel a su amado Tomaso, lo que le costó ser a veces perseguido por su condición de homosexual en esa época. Bueno, al morir Julio, que era un de la Rovere, y ascender un papa que era Medici, vuelve a Florencia perseguido por amar a la República, y llega a Florencia, donde se desata un fervor terrible por la República y hasta hace armas y mecanismos de defensa. Pero allí tiene el encargo de la iglesia de San Lorenzo tener que hacer la capilla para los dos, para Lorenzo y para Giuliano. La vamos a ver. La capilla de San Lorenzo, la capilla Medicea. Ven acá, a Giuliano de Medici y Lorenzo de Medici. Hace este monumental mausoleo para ambos, donde están los dos mirando hacia la Virgen también la hizo él. Esta capilla medicea tiene un escondido hacia abajo, un lugar subterráneo que fue encontrado en 1974 como una especie de calabozo donde él vivía y realizaba dibujos, y escondido, como un ermitaño, como una persona escondida de su entorno para refugiarse en su propia soledad y en su propia tortura. Acá vemos a la tumba de Lorenzo con el anochecer y el amanecer, como noche y día, amanecer, atardecer, anochecer, como es el ser humano que tiene principio y fin, que tiene amanecer y atardecer, ¿no? Entonces Lorenzo, que es muchísimo más pensativo y mucho más reflexivo y amante del arte, que lo protegió durante toda su vida, duque de Urbino, una valiosísima obra. Y acá, en cambio, Giuliano, mucho más vestido con una coraza, porque era más peleador, era un hombre luchador de las batallas, Giuliano de Medici. Y también el día y la noche. Vamos a ver estas caras que nos revelan la terribilidad de la forma en que trabaja Miguel Ángel en la última parte. La expresividad ya no es la misma, no está la serenidad, están los cuerpos retorcidos, en esos escorzos forzados, en este cuerpo siempre muy masculinizado de la mujer, no se desprende la misma quietud y serenidad que al principio. Ya hay un manierismo pre-barroco, una verdadera revolución. Ahí tenemos la cara de Giuliano mirando a la Virgen y en una actitud mucho más beligerante que Lorenzo, que tiene más actitud pensativa. Acá están, sin non finito. Miren ustedes la forma de hacer del cincel, el cincel cómo brota, se nota su marca, su terrible fuerza del martillo, como queriendo con la piedra romper con su propia cáscara, con su propia imagen. Él está acá forzando su interioridad. En cambio, bueno, con la noche, este atardecer tan dulce, junto con un búho que aparece al lado, porque el búho es un personaje de la noche. La aurora
Miren, la Aurora, qué complicada, como qué angustiada la Aurora, que tiene que ser la vida, está angustiada porque se le ve la noche, el día que despierta, la noche que acaba, el rostro no acabado. Es un cambio drástico en su manera de expresar la belleza. La belleza, él se alejó de la belleza ideal para llegar a una belleza de expresividad del alma. Ya estaba reflejando una manera distinta. ¿M? El periodo de su vejez es la etapa final en Roma, ¿no es cierto? Donde ya casi estaba muriéndose, faltaba poco para sus años de vejez. Realiza la cúpula, porque le dan la cúpula del Vaticano, que estaba sin terminar, desde 1547 hasta 1590, aunque la termina ya como de la posta. Ustedes ven estos gajos que tienen como inspiración un poco el, la cúpula de la Florencia, del Duomo de Florencia, y también el Gran Duomo de Roma, que había sido hecho durante la época de, de los emperadores romanos. Entonces, estos gajos que tienden a tener mucha luminosidad a través de estas ventanitas, por dentro tienen este interior tan trabajado, las luces, muy iluminado, la linterna, se llama así linterna, donde entra luz del Espíritu Santo, y miren ustedes los colores pintados, terminado por Giacomo della Porta, con ese azul y las estrellas y todos los apóstoles y los angelitos. Una obra maravillosa de arquitectura. También hizo la Biblioteca Laurenciana. Ya al final de su vida, estamos haciendo ya el final con las piedades, la piedad Rondanini, la piedad del Palestrino, esta piedad llamada piedad del Duomo, piedad Bandini, también llamada del Capuchino, porque este Capuchino es Nicodemo. Ustedes ven la flacidez del cuerpo, el cuerpo ya no está perfecto. Recordemos la piedad del principio, ese Cristo yacente hermoso, con un cuerpo límpido, un cuerpo joven. Acá está el cuerpo yacente, flácido, flaco, decadente. Miren la cara sin terminar, no finito, en un beso y un abrazo con la Virgen que se funde en sus rostros de una manera tierna, como queriendo volver al seno de la madre. En cambio, este es el rostro de la piedad que yo les hablo de 1499. Es un rostro sereno, distinto, calmo. Acá hay dolor, hay descomposición del mismo cuerpo, como que se está descomponiendo por su misma muerte. La piedad de Palestrina, con una virgen descompuesta del dolor, la cara de la virgen parece que está deshecha en lágrimas, como cuando uno llora y su cara se desvanece. Así está el Cristo también, con esa musculatura completamente flácida, no parece un Cristo, parece un ser ya descompuesto, a punto de ir a la tumba. ¿Eh? Miren la cara descompuesta de la Virgen, sin terminar, no infinito. Es otro Miguel Ángel, el Miguel Ángel de la terribilidad que les decía, de estar mostrando una cara oculta del hombre, la cara del pecado, la cara del arrepentimiento, la cara del ser humano que se descompone, que muere. La Piedad Rondanini, que es la última, miren, la termina en 1564, no la termina, aparentemente no está terminada, pero se notan los, el cincel, como está rompiendo la piedra y tratando de hacer surgir una obra maestra, y también el ser humano, el Cristo es flaco, directamente prácticamente sin cuerpo, es puro esqueleto, y las caras se están fundiendo, ahora lo van a ver, se están fundiendo los dos cuerpos en el tórax. Es como si el Cristo quisiera meterse de nuevo en el cuerpo de la madre, volver a ser niño, volver a nacer. No quiere la muerte, quiere volver a vivir. ¿Eh? Este Miguel Ángel no tiene nada que ver con el Miguel Ángel del Renacimiento. Es un Miguel Ángel que anuncia ya casi el barroco, el manierismo naciente, ya con otras tendencias mucho más retorcidas, inclusive con respecto
a las proporciones se pierden porque este Cristo casi no tiene cuerpo, no tiene espalda, no tiene proporción con respecto a la cara, y nos demuestra su interioridad. Es un Miguel Ángel que está pensando más en su espiritualidad, en un Cristo mucho más yacente, que representa más la pérdida de la pureza y de la pérdida, digamos, no de la pureza, sino de su virilidad, de su humanidad, está más espiritualizado. Al final tuvo que abandonar el ideal de belleza física, como era en 1499, para rendirse a un Miguel Ángel mucho más profundo, mucho más inquietante, mucho más doloroso, donde la muerte se le avecina y esto lo está demostrando, ¿eh? Porque el non finito es como que él quiere ser eterno, él quiere eternizarse en esta escultura. Donde puso su mano divina resucitó las cosas, infundiéndoles así vida eterna. No me digan que con esto no eterniza su obra para siempre, lo vamos a admirar siempre porque Miguel Ángel es eterno y él supo reflejar la divinidad en la humanidad. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado el mensaje muy sentido, muy profundo, muy real, y les hablo desde el corazón, que espero que les haya gustado, les haya llegado como a mí me llega, me emociona enormemente dar Miguel Ángel, y yo creo que a ustedes también les debe haber llegado al corazón la presencia de este hombre maravilloso, ¿eh? El divino Miguel Ángel. Gracias.